Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Stein, docente de la licenciatura en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y también en la Universidad Nacional de José C. Paz en la misma carrera. Agradezco por el espacio y felicito a las personas que estuvieron organizando estas jornadas del CEO, el Centro de Estudios Organizacionales. Bueno, un agradecimiento y un saludo. La presentación que tengo hoy es sobre los enfoques críticos del liderazgo y esto resulta de la necesidad de preparar una materia, recursos y liderazgo estratégico en la licenciatura en Administración de la Universidad de José C. Paz, como ya mencioné, para lo cual mi propuesta y compromiso fue adquirir un enfoque con perspectiva crítica, como entiendo que es nuestra responsabilidad, especialmente desde la universidad pública, ¿no es cierto? En donde, a mi parecer, debemos contextualizar los distintos saberes, los conocimientos de la teoría administrativa y dotarlos también de una perspectiva ética y además política, es decir, reconociendo la dimensión del poder que en nuestra disciplina normalmente tiende a quedar invisibilizada o en todo caso puesta en un segundo plano. Entonces, desde esa necesidad, cuando intento abordar y realizar un primer arqueo bibliográfico en el tema, me encuentro con muy escaso desarrollo a nivel local y en todo caso lo que encontramos son algunas referencias a el Critical Leadership Studies, estudios críticos del liderazgo, obviamente esto en el marco más amplio de la administración crítica o los Critical Management Studies. Entonces, lo que traigo en esta oportunidad es una primera aproximación, es exploratorio, en todo caso para evaluar la posibilidad de abrir líneas de investigación que me parecerían muy interesantes en términos de contextualizar esta mirada crítica, ¿no es cierto? Cuando hacemos esto, lo que sucede, y esto siguiendo a Saavedra Mayorga de Colombia, que establece tres grandes corrientes en los estudios del liderazgo. Habla de una primera aproximación que sería la innatista o heroica, en donde se considera que el liderazgo es un conjunto de cualidades innatas que poseen ciertos individuos, ¿no? Esta es la forma más antigua y tradicional de entender al liderazgo, con raíces en la Grecia antigua y en el ideal heroico. Entonces, de esos individuos recordamos sus hazañas como un modelo de la educación para los y las jóvenes, basados en valores como el deber, el honor. Y aquí lo que sucede con el liderazgo a la manera del héroe griego es que queda asociado a la idea de destino, ¿sí? En algún momento sucede algo en su vida por el azar, por el destino, como un giro favorable de los acontecimientos y las cualidades de esta persona quedan en evidencia y lo conducen a ocupar un lugar de preeminencia, ¿no?, sobre el resto de los seres humanos. Esta concepción innatista tiene la particularidad de que mientras habría algunos individuos predestinados a mandar y dirigir, también entonces otras personas estarían predestinadas para obedecer y ser conducidas, ¿no? El liderazgo sería producto de una gracia o don similar al carisma weberiano, ¿no?, desarrollado por Weber. Entonces, desde esta mirada, el liderazgo no se puede enseñar porque es un atributo con el cual se nace. Por otro lado, esta visión también coincide con la experiencia cotidiana cuando se suele reconocer que para ejercer con éxito el liderazgo se requiere de alguna cierta predisposición natural, ¿no? Lo que sucede es que esta mirada no está respaldada para nada por la evidencia. Y además lleva implícita una concepción estática de las estructuras sociales, porque si es la providencia o el azar los que otorgan al líder sus cualidades y entonces por lo tanto tiene un derecho natural a ejercer el poder y a mandar, es muy poco lo que podrían hacer quienes no están dotados o dotadas de esas cualidades para cuestionar ese poder, ¿no es cierto? Pero además, tomo una frase de Saavedra Mayorga que me parece muy interesante, que dice que este discurso corresponde a una forma de concebir el liderazgo en la que el líder se suele identificar con un género masculino, con una orientación sexual heterosexual, con una raza blanca y con una cultura occidental.
y ha contribuido a perpetuar una visión artificialmente heroica y romántica del líder que no solamente no es acorde con la realidad organizacional, sino que tiene efectos regresivos para la construcción de organizaciones y sociedades equitativas y democráticas. Bien, eso en cuanto a la primera mirada, la innatista o heroica. Desde la mirada crítica, una segunda perspectiva sería la llamada instrumental. Esto conjuga una serie de teorías que seguramente conocemos, la teoría de los rasgos, en donde se habla de atributos personales que posibilitan el ejercicio del liderazgo, aunque se reconoce que estos no son innatos, sino que se adquieren a través de la experiencia o el aprendizaje. También las teorías comportamentales, en donde más que atributos miramos comportamientos o conductas, las conductas que se despliegan desde el liderazgo para con las personas colaboradoras, como son denominadas, las teorías situacionales o contingentes, también conocidas, donde miramos la importancia del contexto en los ajustes de ese comportamiento desde el liderazgo, y las teorías del nuevo liderazgo, liderazgo transformacional o carismático, que toman elementos afectivos e inspiracionales. Se comienza a hablar del líder como la persona que inspira. En este sentido, esta aproximación está, digamos, enraizada en la psicología. Estamos mirando el conjunto de habilidades y comportamientos que pueden ser aprendidos y perfeccionados, y esta es la perspectiva hegemónica en el campo. Sobre ella se sustenta la mayor parte de las investigaciones e incluso programas de desarrollo de líderes en el contexto universitario y también organizacional. Y en los últimos 70 años, la gran mayoría de los desarrollos teóricos se identifican con esta forma de ver al fenómeno del liderazgo. Se identifican mayormente con los estudios organizacionales norteamericanos y además se supone que este conjunto de habilidades y comportamientos determina los resultados del liderazgo. Por supuesto que desde esta perspectiva se puede enseñar, es algo que se puede enseñar, pero con una salvedad. Se pueden enseñar los conocimientos y las habilidades, mas no las actitudes. Los conocimientos se enseñarán a través de cursos y las habilidades a través de técnicas como el coaching o el mentoring, ¿sí? Aquí se habla de transformar, inspirar a las personas colaboradoras. Es una mirada que ha tenido éxito porque por su pragmatismo es aplicable. Pero hay investigaciones que señalan que los resultados normalmente atribuidos al líder en realidad también son resultado de una multiplicidad de factores que desde el liderazgo no se controlan o incluso a veces se desconocen. Y también se le suele criticar el carácter instrumental. Mientras que el carisma en la primera visión aparecía como un carácter casi religioso, en esta perspectiva es entrenado, aprendido y meticulosamente medido. Entonces esa educación queda limitada al entrenamiento del individuo para que exhiba comportamientos en donde las personas colaboradoras lo perciban como líder carismático. Lo que originalmente fue un medio, ejercer el liderazgo con el fin de movilizar esfuerzos colectivos, se convierte en un fin en sí mismo. El hecho de ser percibido como una persona con carisma, dar una imagen positiva, transmitir fuerza, grandiosidad. Entonces, en palabras, por ejemplo, de Saavedra Mayorga y de otros autores, la esencia y la acción dejan paso a la apariencia y la ilusión. Aquí no se presta atención ni al contexto, ni sobre todo al carácter histórico y situado del ejercicio del liderazgo. Es aquí cuando aparece una tercera mirada, que es denominada relacional. Esta tercera corriente, inspirada en los estudios críticos de la administración, como decíamos al comienzo, considera el liderazgo como una relación social compleja. Busca superar el carácter esquemático y simplificante en la investigación. Eso nos hace acordar al paradigma de la simplicidad versus el paradigma de la complejidad, ¿no es cierto? Josh Bernstein, remedando a Moren, nos habla de eso, ¿no es cierto? Entonces, se busca aquí no una práctica instrumental en la enseñanza del liderazgo, sino un ejercicio reflexivo y crítico. Comprender la naturaleza compleja del fenómeno del liderazgo y observando sobre todo las relaciones de poder. Entonces pasa el énfasis de las variables psicológicas individuales
propios del enfoque comportamental, a una visión del liderazgo como un fenómeno social, complejo, asimétrico, co-construido, coproducido y donde las personas colaboradoras desempeñan un papel fundamental. Entonces se entiende que hay multiplicidad de formas de expresar al liderazgo que asume muy diversas maneras, incluso contradictorias, y que así como hay liderazgos positivos, también los hay negativos. Se reflexiona sobre las condiciones históricas que engendran ciertos tipos de liderazgos. Se evalúan, por ejemplo, liderazgos con impactos negativos. Entonces, también aparece la pregunta acerca de si podemos hablar de casos aislados en estos tipos y efectos de los liderazgos en términos de impacto positivo o negativo. Y aparece la pregunta de si no se tratará también del resultado de un determinado sistema político, económico y social, que tiende a otorgar mucho poder en manos de pocas manos y que considera esta asimetría legítima. Entonces aparece la consideración sobre el impacto de los liderazgos y aparece el reclamo por dotarlo de una mirada ética. Entonces, en resumen, desde esta mirada se cuestiona la visión romántica del liderazgo, se busca una mirada menos esquemática, idealista, heroica. Se centra, se pone énfasis en el papel fundamental que cumplen las personas colaboradoras en el desempeño organizacional y se ubica en el centro del análisis los comportamientos, las reacciones y motivaciones de estas personas colaboradoras. Al reconocer la dimensión del poder, también reconociendo que el liderazgo implica ejercerlo, cosa que es invisibilizada en la mirada anterior que habla de la inspiración, también se destaca que la resistencia al cambio, que desde la mirada instrumental es vista como algo nocivo e indeseable, que impide el progreso en la innovación, en esta otra perspectiva, la resistencia y el disenso son vistos como fenómenos mucho más frecuentes de lo que se supone y que en lugar de ser males a ser erradicados, son también síntomas de inconformidad que deben entenderse e incluso alentarse. En resumen, entonces, considerando el liderazgo más que un fin en sí mismo, un medio para organizar el esfuerzo colectivo para obtener objetivos comunes, también se considera que esto necesariamente debe impactar positivamente a las personas y a la sociedad, y que su ejercicio entonces no responde al dominio de la técnica, sino al de la ética y la política, porque no se trata de una relación que se ubica en la esfera privada, sino en la esfera de lo público, y que adquiere sentido en el carácter plural de la experiencia humana. Teniendo en cuenta esto, es que aparece la invitación a indagar, a habilitar líneas de investigación que contextualicen a nuestras realidades latinoamericanas, esta invitación que nos hacen los enfoques críticos del liderazgo. Muchas gracias, hasta pronto.